Caluroso saludo, soy Edna Margarita Rodríguez Gaviria, estudiante del programa de Interpretación y Traducción en Lengua de Señas Colombiana de la institución universitaria ITM. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de Terminología con el profesor Juan Felipe Zuluaga. Para el examen final tenemos que realizar un análisis crítico, para mi caso, sobre el rol del contexto de uso en la creación de una base de datos terminológica. La terminología es la ciencia que estudia la estructura, formación, uso y gestión de las terminologías. Pero la terminografía, su rama aplicada, se enfoca en la producción de diccionarios especializados o en la gestión terminológica, cuyo producto final suele ser una base de datos terminológica. Mientras que la teoría general de la terminología se enfoca en que el concepto precede a la denominación y busca una relación unívoca, es decir, un término, un concepto, para la normalización, la realidad de la comunicación especializada exige un enfoque más amplio. Aquí es donde el contexto de uso adquiere un papel protagónico, alineándose con la socioterminología y la teoría comunicativa de la terminología. La socioterminología en particular utiliza el aspecto pragmático de la lengua para estudiar la producción de términos dentro de una situación comunicativa, buscando tener en cuenta el uso social real de la terminología. El contexto es un factor clave en la comunicación especializada, pues garantiza precisión terminológica y adaptación al receptor, evitando ambigüedades y asegurando pertinencia pragmática en prácticas reales. En enfoques como la socioterminología y la teoría comunicativa de la terminología, el contexto orienta la normalización y construcción de bases de datos terminológicas auténticas. Además, en lenguas como la lengua de señas colombiana permite que la terminología responda a necesidades reales y respete la diversidad sociolingüística, consolidando su papel como guía en la representación y uso efectivo de conceptos. El contexto de uso es el factor determinante que transforma la metodología de la terminografía en una herramienta práctica y pertinente. 1. Definición del alcance y usuario. Todo trabajo terminológico y por ende la creación de una base de datos terminológica debe comenzar delimitando el tema, el alcance y el objetivo del trabajo según el usuario final. Un buen encargo terminológico define a los potenciales usuarios de los recursos y la traducción, lo cual a su vez define el nivel de lengua que se manejará en la comunicación. 2. Criterio de pertinencia pragmática. La gestión terminológica implica la identificación de términos, siguiendo criterios de pertinencia temática y pragmática. Solo los especialistas del área pueden verificar si una unidad sintagmática se considera un término, y su pertinencia está determinada por variables como quiénes son los destinatarios y cuál es la función del texto. En otras palabras, el valor de una forma lingüística se justifica solo cuando está enmarcada en un campo especializado y en situaciones de uso concretas. 3. Documentación de uso real. El contexto de uso se materializa en la ficha terminológica, que es el esquema estructurado donde se consigna la información del término. Esta ficha debe incluir una sección de contexto. El contexto documentado puede ser definitorio, explicativo o asociativo. Es vital que el corpus documental se construya consultando producción textual disciplinar, artículos, libros, reportes, estudios, informes que recojan el uso real de la lengua. Problematización en lenguas visogestuales. El rol del contexto se vuelve aún más complejo y crítico en el caso de lenguas como la lengua de señas colombiana, ya que estas son visogestuales y su significado es inherentemente interactivo y dependiente de un marco específico. Tenemos la variación sociolingüística. En lengua de señas colombiana, la variación léxica y fonológica está fuertemente asociada a factores sociales como la región, la edad y el nivel educativo. Una base de datos terminológica para la lengua de señas colombiana debe documentar estos factores sociolingüísticos y las audiencias. El significado de la seña surge a medida que las partes interactúan y es resultado de una serie de elecciones lingüísticas. En el análisis del discurso en lengua de señas colombiana se debe considerar el contexto externo, que enmarca el sentido discursivo del texto. Por ejemplo, la meta de la interacción, el género, el nivel educativo de los participantes o sus relaciones de poder. Estas fuerzas externas impactan las elecciones que los señantes hacen. Un término o seña no puede considerarse neutro. Cada expresión facial o seña que la acompaña tiene intención de comunicar algo. En dominios o temas como la gestión del riesgo de desastres, el lenguaje científico o especializado es esencial, ya que se caracteriza por la precisión, la univocidad y la economía en la expresión. No obstante, cuando el riesgo es inminente, la comunicación no puede limitarse a la teoría pura.
Entonces es aquí donde el rol del contexto es tan importante, superando los principios estrictos de la teoría general de la terminología que prioriza el concepto sobre la denominación, para alinearse con la socioterminología, la cual enfatiza el uso social real de la terminología dentro de una situación comunicativa. En la gestión del riesgo de desastres, la comunicación ocurre en una variación vertical de discurso. Un mismo concepto puede ser comunicado por un experto técnico a un directivo, con alto nivel de abstracción y terminología específica, o al público general usando un lenguaje de consumo que tiene bajo nivel de abstracción. El objetivo primordial del discurso especializado es la idoneidad o adecuación, el criterio que mayor peso tiene al relacionarse con la parte pragmática del discurso y la capacidad de respuesta del receptor. El concepto de uso es fundamental en la construcción de terminología para la lengua de señas colombiana, que actualmente es una lengua que se encuentra en desarrollo y en el caso de la gestión del riesgo de desastres con conocimiento limitado. El contexto de uso garantiza que la normalización y la expansión de la lengua de señas colombiana se basen en la realidad comunicativa de los señantes y sus necesidades, y no solo en preceptos teóricos abstractos.